Hola, en esta presentación veremos cómo es la gastrulación en diferentes animales modelo. En organismos diblásticos, los nidarios carecen de un programa de segmentación regular, clivaje caótico, no hay dos embriones iguales. La mórula es amorfa, es una suma de células. La blástula puede ser celoblástula, es decir, con blastocele central, que es planctónica. En la gastrulación, el embrión se organiza y desarrolla un blastoporo, permitiendo la formación de un tejido interno. Luego la gástrula cambia de forma, elongándose, formando entonces la larva plánula, que desarrolla cilios alrededor del cuerpo. Después de la gastrulación se forman larvas plánulas de vida libre, que luego se fijan al sustrato y se desarrollan en los pólipos. Acá veamos el proceso. Pueden ver una celoblástula en la fila de arriba, en la que durante la gastrulación hay ingresión de células que terminan por completar el blastocele y luego se abre la cavidad interna que estará rodeada por endodermo, que son las células que entraron. En la especie de abajo, Cavia squamata, el proceso es similar, pero la ingresión de células es masiva y no solo por el polo vegetal. La larva plánula es finalmente similar con un ectodermo ciliado y un endodermo interno que reviste la cavidad interna o arquenterón, con una capa de mesoglea entre ambos. La blástula puede ser celoblástula, es decir, con blastocele, o estereoblástula, porque el huevo tiene más yema. El clivaje siempre es holoblástico para las celoblásticas o meroblástico superficial si es que hay yema. Entonces en la gastrulación se obtienen los dos tejidos y la mesoglea y además se cambia la forma del embrión para finalmente obtenerse una larva plánula de vida libre. En contraste, los ctenóforos pueden representar el filo actual más basal de los metazoa que desarrolló un clivaje estereotipado, determinado. Los ctenóforos desarrollan un patrón de clivaje único y estereotipado no compartido por ningún otro filo. El primero y segundo clivaje corresponden a los planes de simetría sagital y tentacular. Cada célula en un embrión puede ser identificada y se conocen sus territorios presuntivos. Se forman igualmente larvas plánulas como desarrollo de la gastrulación. Se ha encontrado que en ctenóforos, además de la mesoglea, hay una inducción del ectodermo sobre la gastrodermis para separarla en dos capas y así formar el tercer tejido. Por lo tanto, es que se considera hoy en día que este grupo, los ctenóforos, como el más primitivo de los eumetazoa, porque es triblástico, además de las características de determinación y organización del plan corporal. En nemertinos, que son gusanos acelomados, triblásticos, se tienen huevos con poca yema o sin yema. La segmentación es holoblástica espiral. Se forma entonces una estereoblástula. Durante la gastrulación en E hay una invaginación en el polo vegetal para la formación del endodermo. El blastoporo con la flecha blanca por donde ingresaron las células finalmente se cierra. Por esta zona entonces ingresaron las células endomesodermales al blastocele. Formarán el mesénquima o mesodermo y el endodermo del tubo digestivo. La blástula cambia de forma. En F es una larva ciliada con cilios más largos en el ápice y de vida libre, larva planuliforme. Posteriormente se origina la boca o el estomodeo, que se forma por una segunda invaginación en la superficie ventral del embrión cerca del blastopolo original. Por eso son protostomados. Primero la boca. En nemátodos se ha estudiado extensivamente en Caenorhabditis elegans. Miremos los territorios presuntivos. Recuerden que la región anterior está a la izquierda y la posterior a la derecha. Si vemos las células en la blástula, veremos qué células serán de cada tipo de tejido. Endodermo, mesodermo y todo el resto de células serán el ectodermo. Y el lugar donde comenzará la invaginación. En colores acá se ven los tejidos embrionarios. Fíjense que en P4 es por donde se da la invaginación de las células endodermales, en rosado. El blastocele que se abre al ingresar las células está en azul y en verde el mesodermo al finalizar la gastrulación, quedando entonces una gástrula cerrada con los tres tejidos.
En este diagrama de la izquierda se muestra cómo las células endodérmicas en verde inicialmente ingresan a la blástula en el proceso de gastrulación. Acá vamos a poder ver cómo es que se da el proceso de la internalización de las células endodérmicas y las PGCs. Miren por favor. Una vez internalizados los tejidos endo y mesodermo, tenemos un embrión en gástrula cuando ocurre la oviposición. De ahí se da el proceso de cerramiento del cuerpo del embrión por convergencia y luego la elongación para formar el estado de coma, que es básicamente ya el cuerpo del gusano, pero en miniatura. Se forman primero la boca, miren la flecha azul en C, por lo tanto es protostomado. Este individuo crecerá por elongación unas 3 veces y luego será la eclosión del huevo y comenzará su vida libre. En los moluscos que son triblásticos celomados, el celoma se limita a rodear el corazón. La segmentación es holoblástica espiral determinada, con la excepción de los cefalópodos en los que es radial, ya sabemos. Se forman estereoblástulas. La gastrulación es usualmente por epibolia, de manera que los macrómeros del polo vegetal quedan internos y formarán el endodermo. Los que crecen por epibolia son los micrómeros de la región más anterior. Recordemos que dentro de los moluscos los cefalópodos son diferentes. Tienen huevos con mucha yema y la segmentación es radial y se limita a un disco polar similar a peces o reptiles. La gastrulación asimismo se parece a la de los huevos telolecitos con involución del endomesodermo para formar las 3 capas embrionarias sobre el disco y con expansión por epibolia sobre toda la yema del ectodermo para formar el ectodermo extraembriónico, aquí marcado como EEX, que finalmente rodeará toda la yema. Luego de la gastrulación, la mayoría de los animales de segmentación espiral marinos desarrollan la larva trocófora. Incluyen los entoproctos, moluscos, anélidos, equiurianos, sipunculanos y nemertianos. Juntos, estos filas forman la parte del grupo Lophotrochozoa. Es posible que las larvas de trocóforos estuvieran presentes en el ciclo de vida del ancestro común del grupo. Esto implica que las larvas trocóforas pudieron haber sido ancestrales de los Spiralia y haberse perdido en algunos filos más derivados. La larva entonces es característica de este grupo, aunque puede encontrarse también en pseudocelomados en uno de los grupos de los rotíferos. Se desarrolla después de la gastrulación y es ciliada, de vida libre y planctónica. Miremos el mapa de territorios presuntivos con el modelo de Drosophila para los huevos centrolecitos de segmentación meroblástica superficial como un representante de los triblásticos celomados. Está el huevo visto de lado y en corte transversal a la derecha. Miren por favor inicialmente el de perfil. Se distinguen los ejes dorsal y ventral y anterior y posterior. Los colores nos dicen los tejidos embrionarios que se formarán a partir del huevo. En amarillo tenemos el endodermo, en rojo el mesodermo y en azul y verde el ectodermo. Se pueden dar cuenta que la banda que dará lugar al mesodermo está en la región ventral del huevo y anterior y posterior a ella está lo que va a ser las células del endodermo. Todo el resto de la región dorsal es ectodérmica. Si lo miramos en corte transversal, a la mitad del huevo no se puede ver el territorio presuntivo del endodermo porque ese solo está en los extremos anterior y posterior. Veámoslo acá de vuelta. Estamos viendo al huevo en blástula de Drosophila. Si hacemos un corte medio de la blástula, podemos ver los territorios presuntivos. Miren en rojo ventralmente porque ahí comienza el proceso de gastrulación. La región roja y ventral corresponderá a lo que será el mesodermo. La región azul y lateral corresponderá a lo que es el ectodermo nervioso. La región verde al ectodermo cutáneo. Con el modelo de Drosophila se sabe que la gastrulación inicia con la formación de un surco ventral que corresponde al tejido que formará el mesodermo. Los futuros endodermo en los extremos anterior y posterior y el ectodermo se mantienen afuera.
El surco se separa de la superficie y se convierte en un tubo ventral dentro del embrión. El tubo ventral se aplana para formar una capa de tejido mesodermal sobre el ectodermo ventral. Veámoslo acá de nuevo con colorantes fluorescentes supravitales, como es que se da la invaginación, la formación del tubo ventral y luego la formación del mesodermo en la parte media del embrión. Vean ustedes que entra el mesodermo, que son las células que están pintadas acá, pero también la zona del neuroectodermo termina por converger y volverse ventral. Ella será luego recubierta también por epidermis y entonces el tubo neural o el sistema nervioso será ventral. Miremos inicialmente la columna de la izquierda. El tejido endodermal, es decir, el que formará el tubo digestivo, acá en rojo, se imaginará como dos regiones independientes en la región anterior y la posterior del surco ventral, que acá aparece en amarillo. Recordemos, el surco ventral es lo que formará el mesodermo. La invaginación anterior del endodermo formará la boca en la región cefálica ventral. Es la primera en formarse, por eso son protostomados. Las células polares en el extremo posterior, vea la flecha negra, se internalizarán junto con el endodermo con los movimientos morfogenéticos que son más fáciles de apreciar en los embriones vistos de perfil. Miremos cómo el mesodermo en amarillo se extiende ventralmente hacia la parte posterior y luego hacia la parte anterior por la región dorsal, llevando adelante y dorsalmente el endodermo posterior hasta un punto cercano al surco cefálico dorsal donde se internan. Cuando tengo la fase de invaginación del mesodermo, el segundo dibujo de la columna de la izquierda, tengo el estado de banda germinal, que es el plan filotípico de los artrópodos. Todos los artrópodos pasan por ahí. En la fotografía de microscopía electrónica de barrido a la derecha, en su porción ventral, miren por favor la flecha roja que señala la formación del surco ventral o banda germinal y en la flecha amarilla la formación del surco cefálico. Las células ectodérmicas sobre la superficie ventral y el mesodermo convergen y se extienden migrando hacia la línea media ventral para formar la banda germinal. Entonces, la banda germinal se constituye por las células que darán lugar al mesodermo a lo largo de la línea ventral. El tubo del mesodermo se formará una vez entraron las células mesodermales y al cerrarse el ectodermo. El mesodermo se desarrollará finalmente en tejidos musculares y conectivos. El cordón nervioso, acá en líneas oblicuas en la blástula arriba, es ventral. El intestino medio, acá en verde, se origina por la extensión y fusión de las células endodermales anteriores y posteriores que estaban en los polos del huevo y que ingresaron con los movimientos morfogenéticos. Estos dos finalmente se conectarán y formarán un intestino completo. El ectodermo se desarrollará en epidermis. Fíjense que en este estado se inicia la formación de los segmentos del cuerpo dividiendo ectodermo y mesodermo. Veamos acá de nuevo el proceso de gastrulación endrosófila en estas fotografías de microscopía electrónica de barrido. En la primera fase tenemos la blástula. En la segunda vemos cómo se ha extendido el surco ventral y está subiendo por la parte posterior hacia el dorso. La flecha nos está marcando las células PGCs que van en la punta de la elongación del mesodermo. En la tercera de las fotografías vemos cómo las células PGC y el tejido endodermal se internalizan por ese punto, creando esta figura que parece un blastoporo que finalmente se cierra. Se cierra el tubo mesodermal, se cierra esa entrada e interiorización del endodermo posterior y por tanto este blastoporo no constituirá el ano. Después vamos a ver que primero se origina la boca, por eso son protostomados. En la última figura tenemos entonces la gástrula cuando ya se internalizaron todos los tejidos, mesodermo y endodermo, y ya ustedes se dan cuenta que ya se están formando los segmentos del cuerpo en el sentido anteroposterior. El primero que se formó fue la segmentación de la región cefálica, como ya vimos al inicio de la gastrulación. Veamos acá de nuevo los dos surcos importantes que ocurren al inicio de la gastrulación endrosófila. El surco ventral, que corresponde al sitio de invaginación del tejido mesodérmico,
para formar la banda germinal y el surco cefálico con la flecha en amarillo. Observen cómo se da la extensión de la banda germinal por la región posterior y dorsal hasta arriba, hasta llegar casi a la región cefálica dorsal. Ese movimiento lleva el mesodermo a todo el cuerpo del embrión, pero además permite interiorizar el endodermo posterior junto con las células germinales. Por el lado ventral del endodermo también entra y determina la formación de la boca en la región más anterior. Aún no se forma el ano. El sitio de entrada posterior del endodermo y las células germinales se cierra. Fíjense que simultáneamente se va dando el proceso de segmentación longitudinal del cuerpo. Los colores abajo representan los segmentos anteroposteriores del cuerpo del insecto, es decir, la región de la cabeza, del tórax y del abdomen. Veamos aquí en estas imágenes tomadas con fluorescencia, las membranas celulares se ven verde y los rosados son los núcleos. Voy a ponerlo a funcionar. Ahí se ven los movimientos morfogenéticos. Fíjense el grupo de células polares, cómo van siendo llevadas dorsal y hacia la parte anterior y luego se interiorizan. Veamos acá otros ejemplos de insectos, no solamente en Drosophila. Si miramos estos insectos, dependiendo la forma del huevo, ya vimos que hay muchas formas en los huevos de los insectos, y su cantidad de yema, esta banda germinal puede variar muchísimo, siendo las bandas largas, como la de Drosophila, que ocupan casi todo el huevo, las más derivadas. Miremos en el contexto de la filogenia de los insectos cómo el tamaño relativo de la banda germinal es muy pequeño en los grupos basales y casi del tamaño del huevo mismo en los más derivados, como en Diptera. Con eso terminamos los triblásticos protostomados. Vamos ahora por el lado de los deuterostomados y vamos a comenzar con los equinodermos, en donde es el erizo de mar el modelo. En el erizo de mar la gastrulación empieza porque se da la invaginación por el polo vegetal donde están los micrómeros. ¿Recuerdan los micrómeros? Simultáneamente se separan unas pocas células en el polo vegetal. Esas células que se separan por ingresión se llaman células del mesénquima primario. Estas células migran a la cavidad del blastocele por acción de filipodios sobre la lámina basal. Esta invaginación abre una nueva cavidad que se llamará el arquenterón o intestino primitivo o gastrocele. El sitio por donde se inició la invaginación se llamará el blastoporo. La invaginación se hace más profunda gracias a la migración celular de unas células sobre el frente de invaginación que se llamarán el mesénquima secundario, derivadas también del tejido mesodérmico, ubicado en la punta más interna del arquenterón hasta hacer contacto con el polo animal. El lugar de contacto del mesénquima secundario con el techo del blastocele será la boca, mientras que el punto de inicio de la invaginación será el blastoporo, que es el ano. Primero se formó el ano, es un deuteroestomado. El resultado es una estructura esférica con una cavidad interna, el intestino primitivo, acá de color amarillo, delimitada por endodermo, una capa externa ectodérmica y una capa laxa celular interna constituidas por los mesénquimas primarios y secundarios que formarán el mesodermo. Veámoslo de nuevo acá. En la fila de arriba el amarillo nos indica dónde comenzará la embolia o invaginación de las células del polo vegetal, que mirando la siguiente fila serán las células rojas del mesodermo y concretamente el mesénquima primario. Esto permite jalar el tejido hacia adentro y formar el blastoporo y con ello la invaginación del endodermo en azul. Sobre el frente del endodermo se ubican células del mesodermo que serán el mesénquima secundario que por filipodios jalan la invaginación hasta la región interna dorsal, abriendo la cavidad del arquenterón o intestino primitivo a todo el eje longitudinal del cuerpo de la blástula. Cuando hace contacto con el dorso se abre la boca y se tuerce hacia un lado. Ya se tiene un tubo digestivo completo con ano primero que corresponde al blastoporo y finalmente la boca. El mesénquima comienza a sintetizar las espículas características de los erizos.
En esta fotografía con marcadores fluorescentes podemos ver cómo se da la ingresión de las células mesodérmicas para formar el mesénquima primario. Vean por favor que las células que están organizadas en los blastómeros deben desprenderse de sus células vecinas por estar en un epitelio y así muy adheridas a sus vecinas. Una vez pierden las conexiones intercelulares, cambian de forma, adquieren forma de botella, se desprenden, atraviesan la lámina basal del epitelio e ingresan al blastocele. El desprendimiento de las células mesenquimáticas se da por un proceso de ingresión, seguido por movimientos de invaginación de las células endodérmicas. Todos estos movimientos mediados por modificaciones en las proteínas de adhesión intercelular y con la matriz extracelular y la lámina basal, así como con cambios en la forma celular. Otra vez aparecen las células en botella que permiten ese cambio de forma y la invaginación del tejido. Aquí estamos viendo cómo van ingresando las células del mesénquima primario. Ustedes pueden ver en movimiento el proceso de la gastrulación inicial en erizo de mar. Y aquí vamos a ver cómo es que se va a formar la invaginación para la formación del endodermo. Las células que están encima de lo que va a ser el endodermo, al frente de jalada, son las células del mesénquima secundario que finalmente van a terminar llegando hasta la parte más dorsal interna del embrión, cerrando el blastocele y abriendo una nueva cavidad que es el arquenterón. La invaginación se da entonces por el blastoporo. El resultado del proceso de la gastrulación es la transformación del embrión y el inicio de la organogénesis hasta producir la larva Pluteus, que es planctónica y propia de este grupo. Entremos ahora dentro de los deuterostomados a los cefalocordados, los anfioxos. Acá ya habíamos visto los territorios presuntivos de la blástula que tiene blastocele central. Hay un incremento en mitosis en la zona intermedia de la blástula junto con el territorio presuntivo ectodermal y mesodermal. La región endodérmica se invagina gradualmente dentro del blastocele. El embrión ya no es una esfera. Se forma el arquenterón que se comunica con el exterior por el blastoporo. El blastoporo tiene un labio superior o dorsal y un labio inferior o ventral. Por el labio dorsal se invagina el territorio mesodérmico notocordal, es decir, el mesodermo que dará lugar al eje del cuerpo en su región dorsal. Por el labio ventral el resto del mesodermo. Los labios gradualmente se acercan, formando un blastoporo pequeño. El territorio mesodermal converge al lado dorsal y rodea internamente al notocordal. El resto de la pared interna es endodérmica, aquí en amarillo. El embrión se elonga en dirección anteroposterior y se definen entonces los ejes anteroposterior, ventral y dorsal. Entonces, se oblitera o cierra el blastocele y no solo se forman los tres tejidos embrionarios por la embolia del blastodermo del hemisferio vegetal y la epibolia del hemisferio animal, sino que se definen los planos de simetría dorsal, ventral y anterior-posterior. El eje del cuerpo del embrión en la región dorsal también se define por la entrada del mesodermo que entra por el labio dorsal del blastoporo. El blastoporo finalmente es pequeño y constituirá el ano. Primero el ano. Es un deuterostomado. Hasta acá hemos visto de manera general cómo es la gastrulación en organismos diblásticos, triblásticos acelomados, pseudocelomados y celomados dentro de los protostomados. Y empezamos a ver la gastrulación en equinodermos y cefalocordados. En la siguiente clase veremos la gastrulación en cordados. Vean por favor los videos complementarios, pues ayudan mucho a entender, ya que como vemos la gastrulación se caracteriza por movimientos morfogenéticos. El movimiento es mejor verlo en video. Muchas gracias.